Esta clase la vamos a repetir, lo voy a repetir por última vez. Esta clase va a ser la corrección de la prueba número 1 para... Denme un segundo, ya. La última vez que lo repito, ya los demás se ven el video después. Ok. Esta clase va a ser vamos a corregir la prueba número 1 para hacer una remedial. Para hacer una remedial. Para hacer una remedial de la prueba número 1, que va a ser su última oportunidad para las personas que no lo han dado nunca. ¿Ya? Es otra prueba, no es la misma prueba que ya hemos subido 3 veces. Es otra prueba. Y para los que quieran subir su nota también, pues. ¿Sí? El que quiera subir su nota, la puede dar, no hay ningún problema. Y además, lo más probable es que dé una tarea también. No solamente va a ser una nueva remedial para la nota número 1, sino que también de ahí voy a sacar una nota quizás para hacer una tarea, ¿sí? Quizás les subo una tarea también de esto. Y cada 2 tareas podemos poner una nota al libro también. Ya eso se me ocurrió ahora, mire que soy genial. Pero en fin, ya. Entonces les voy a compartir una laminita, ¿no es cierto?, para poder hacer esta clase en la cual vamos a corregir la prueba número 1. Y ahí está, nuestro querido objetivo es repasar, ¿no es cierto?, conceptos de la prueba 1 para remediar definitiva, porque después de eso, después de que aparece una ventana amarilla, así que nuevamente voy a compartir. Ahí sí. Remedial definitiva, ¿por qué? Porque va a ser la última vez que tengan la oportunidad de dar la nota número 1. Los que no la han dado nunca y los que quieren darla por tercera o cuarta vez también lo pueden hacer, ¿sí? Para subir su nota. Y después de eso se colocan los unos en el libro. ¿Ya? Ya. Entonces, el objetivo es repasar conceptos de prueba número 1 para la remedial definitiva. Ok. Y obviamente vamos a corregir la prueba, ¿no es cierto? Rápidamente, la última prueba, ¿no es cierto?, se trató de funciones. Y lo primero que vimos fue el producto cartesiano. Y dijimos que correspondía al par ordenado entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. ¿Sí? Después llamamos relación a un producto punto, ¿no es cierto? ¿Sí? A un subconjunto del producto punto, perdón, del producto plus entre los conjuntos A y B. A eso llamamos relación. Un subconjunto y la relación tenía una condición. Ahí está la condición y condición de estas relaciones que están acá, que se pueden hacer con este conjunto. ¿Sí? Luego vimos el concepto de función y dijimos que el concepto de función era una relación, pero una relación especial que tenía que cumplir con 2 condiciones. La primera condición, que el dominio, que esta casi todas la cumplen ya, se da por sentado la parte 1, ¿ya? El dominio de la relación sea igual al conjunto A. ¿Sí? Por lo general esto se cumple, casi siempre. Y 2, cada elemento de A tenga una única imagen en B. ¿Ya? Eso es lo que de repente no se cumple, es lo más común que no se cumpla. Y por ejemplo, este ejemplo que está acá, ¿sí? De aquí vamos todos bien, porque los elementos, las imágenes se pueden repetir, pero para cada uno de los X, ¿no es cierto? Si vamos variando los valores de X, se pueden ir repitiendo las imágenes. Esto es como una función constante, ¿sí? Como si tengo Y y X, y tengo esa recta, por ejemplo, de pendiente 0, esto sería cuando X vale 1, por ejemplo, o vale 2, pendiente 1. O sea, perdón, en Y vale 1. Cuando en X valga 4, ¿no es cierto?, Y va a valer 1. Esto es lo mismo, ¿se fija? Pero aquí, para un mismo X tengo 2 valores de Y, y eso no puede ser. ¿Sí? En fin. Acá sí, acá estamos bien. Para cada uno de los valores de X tenemos un único valor de Y. ¿Se puede repetir la Y? Sí, pero para un X diferente, ¿no? ¿Ya? Esas eran las 2 condiciones para que fuera función. El valor de una función es cuando uno evalúa, ¿no es cierto? Le va dando valores a X y va a dar como resultado para el ordenado. El dominio son los valores que puede tomar la función
en el eje X y el recorrido son los valores que son la imagen que va tomando la función a medida que va adquiriendo valores en X. Luego vimos los tipos de funciones y dijimos que estaba la función inyectiva. La función inyectiva es cuando las imágenes son únicas. ¿Ya? Para un único valor de X tengo una única imagen que no es igual. ¿Okay? No se repite. ¿Esta función es una función? Sí, es una función, pero ¿es una función inyectiva? No. ¿Ya? Porque tengo para un valor de X, tengo para este X1, tengo este valor de Y, y para este X2 también tengo el mismo valor de Y. Profesor, ¿pero eso es una función? Sí, sí lo es. Sí es una función. Lo que no es una función inyectiva. ¿Ok? Ya. Una función era, ¿qué es una función inyectiva? Una recta, por ejemplo. Es una función inyectiva. ¿Sí? Ya que para un único valor de X tengo una imagen única para cada valor de X. Ok, continuamos. A ver, tengo... ¿Cuándo una función era epiyectiva? Cuando el recorrido de la función correspondía a todos los elementos del conjunto B. ¿Sí? Para esto, por lo general, van a definir la función. ¿Dónde se trabaja? El dominio, por ejemplo, son los números reales, y el recorrido, que es lo que me interesa acá, correspondería a los reales positivos, incluyendo el cero, dice esta simbología. Y esta claramente no es una función epiyectiva, ¿no es cierto? O sobre, que le llaman también, ya que en el recorrido vemos claramente que toma el valor cero, toma los positivos, pero no toma igual los negativos. ¿Sí? Tiene valores negativos en el eje Y. Por lo tanto, no era una función epiyectiva. Acá que la están definiendo para los reales, que el recorrido sea los reales negativos más el cero, y ahí eso se cumple perfectamente. En este caso, esta función sería una función epiyectiva. Ya. Y eso fue lo que vimos vimos también la inversa de una función, ¿no es cierto? Que la calculamos reemplazando el valor de la función por y despejando x y luego poniendo todo en su lugar de nuevo. Vamos a hacer ejemplos, obviamente, de la prueba, obvio. Y además vimos también la composición de funciones, ¿ya? Las funciones se podían componer, ¿sí? Evaluando una función en otra, eso es evaluar una función dentro de la otra función. Ok. Y aquí está la pregunta de la prueba, que es a lo que vinimos, ¿sí? Dice, la número 1 dice, dada la función racional, ¿cuál es la imagen F3? Aquí es un problema de evaluar nomás. Es darle a X el valor de 3. Esa es la primera pregunta de la prueba. Súper fácil, ¿no es cierto? Es decir, F evaluada en 3, F evaluada en 3, entonces sería solamente reemplazar el valor 3 en X aquí. Quedaría 3 más 1 partido en 3 menos 1. Eso es 4. Esto es 2. Y 4 dividido en 2 claramente es 2. Entonces, super papa la primera pregunta de la prueba 1. ¿Sí? Facilito. ¿Ya? Vamos entonces con la número 2. Dadas las siguientes funciones, ¿cuál es el valor de f o g? ¿Sí? Esta es una composición de funciones, lo mismo que f evaluada en g. Eso es todo. Aquí reemplazamos el valor de x por un número constante, aquí reemplazamos el valor de x de esta función por el valor de la función completa. Es decir, aquí vamos a colocar todo esto. Todo eso que está ahí. Estamos componiendo aquí a la función. Ok. Y más encima piden que la evaluemos en 2. Es decir, ahí sería evaluada en 2. Ahí estaría. Y eso va a ser lo siguiente. Primero la función f, ¿sí? Que sería 3x, ¿cierto? 3x, donde x vale eso. X más 1. Ya que estamos evaluando esta función dentro de esta otra función, de f, ¿sí? Menos 2. Y
Y el resultado de esto va a ser lo siguiente. Aplicamos propiedad distributiva, ¿no es cierto?, de la multiplicación en los números reales, 3 por x, 3x, y 3 más 1, perdón, 3 por 1, 3. Menos 2, ¿sí? Nos quedaría 3x más 1. Y luego reemplazamos el 2 aquí, ¿sí? Nos quedaría 3 por 2 más 1. 3 por 2, 6, 6 más 1, 7, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Mire, alguien lo pudo haber hecho así, mire, pudo haber evaluado un 2 aquí primero, ¿sí? Pudo haber hecho g de 2, g evaluado en 2 sería 2 más 1, 3, ¿sí? Y luego reemplazar aquí, este valor de acá, entonces quedaría 3 por 3, 9, y 9 menos 2, 7. Llegaría al mismo resultado, ¿ok? Acá no me aparece la alternativa porque la corté, esta pregunta la copié de la prueba, pero hagámosla, obviamente. No importa que no aparezca la alternativa. Vamos a hacer la número 3 acá. Quizás si coloco una nueva hoja y me la robo de aquí, tenga más espacio para poder hacer la pregunta 3. Ahí está la pregunta 3. Ya, la pregunta 3 es la siguiente. Dice, dadas las siguientes funciones, oiga, ya que ha entrado harta gente atrasada, voy a repetir lo que vengo repitiendo desde que comencé la clase, porque puede entrar y decir, oye, ¿por qué también no funciona? Me equivoqué de clase. No, no se ha equivocado de clase, estamos revisando la prueba 1 para después hacer una remedial para todos los que quieran darla y obligatoria para los que deben la nota 1, ya que si no la hace esta vez, lamentablemente le puedo colocar un 1 en el número. ¿Okay? Ya. ¿Qué me está pidiendo la pregunta 3? Lo siguiente. Dadas las siguientes funciones, esa que está ahí, f, y esta g, esta acá, calcular la composición f o g, pero evaluada en menos 1. Igual que la pregunta anterior, solamente que vamos a evaluar en menos 1, es decir, f de g evaluada en menos 1. Eso es lo que me están pidiendo. La función f esta es x cuadrado, pero x cuadrado hay que reemplazarlo por eso. El x hay que reemplazarlo por 3 menos x, ya que estoy componiendo a la función g dentro de la función f. Y para hacer esto, el valor de x se reemplaza por toda la otra función. Esto quedaría 3 menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3. Y la resolvemos. Y esto sería lo mismo que 3 por 3, ¿no es cierto? 9. Esto sería eso por eso y por 2 serían menos 6x. Y luego x por x, x cuadrado. Menos 3, ¿sí? Resto los numeritos y me quedaría que f evaluada en menos 1 sería lo siguiente. Sería x cuadrado menos 6x más 6, ¿sí? Ya que 9 menos 3 es 6. Y ahora evaluamos menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Menos 1 por 6, menos 6, y ese menos que está ahí colocamos más 6, ¿no es cierto? Y ese me quedó más 6, eso daría 3. ¿Sí? Eso sería evaluado en menos 1. Y también puedo reemplazar al tiro el menos 1 ahí, en g, y me quedaría 3 menos menos 1, eso me daría 4. ¿Sí? G evaluado en menos 1 sería 4. Y luego reemplazo este 4 acá, otro al cuadrado de 16, y 16 menos 3 nos queda 3. ¿Sí? Se puede, se cumple. ¿Okay? Se puede hacer de las dos formas. ¿Por qué me doy la vuelta larga? Para que vean el álgebra. Pues igual hay que hacer los ejercicios como corresponde. Ok. Vamos con el número 4. Número 4 entonces. Vamos entonces. Al componer algebraicamente las funciones, esta que está aquí, ¿qué nos queda? Mire, ya no nos piden reemplazar más, solamente
hacer la composición algebraica. Ahí sí. Ok. Bueno, entonces. Nos queda, al componer algebraicamente estas funciones, f o g, de nuevo, nos queda eso que está ahí, es decir, la función g evaluada en la función f. Y sería reemplazar este x por todo esto que está acá. Sería 6, ¿no es cierto? Por dx más 1. Y eso restarle 3. Una algebrita nomás. Propiedad distributiva de la multiplicación de los números reales, 3 por 3, 6 por 3, perdón, 18. X. Distributiva me refiero a que uno tiene que multiplicar así. Término, término. Y esto sería 6. Ahora menos 3, nos quedaría 18x más 3. En su prueba, la alternativa correcta sería la C, entonces. ¿Okay? Ok. Vamos con la pregunta 5. La pregunta 5 dice, de las siguientes relaciones, estas son todas relaciones. Es decir, aquí se forman los pares ordenados. ¿Sí? ¿Cuáles son funciones? La primera condición para que sea función era la siguiente, era que el recorrido de la función, la primera condición para que sea función, tiene que ser igual al conjunto, perdón, que el dominio de la función. Que el dominio de la función sea igual al conjunto A. Eso casi siempre se cumple. ¿Okay? Que el dominio de la función, para que estas relaciones sean función, tiene que cumplir lo primero. Eso que está ahí. El dominio de la función sea igual a todo el conjunto A. Las tres lo cumplen, ya que tomamos de cada elemento del conjunto A, lo tomamos y lo llevamos al conjunto B. Es una relación. Aquí hay una condición que lo convierte a esto. ¿Sí? Y aquí lo mismo, y aquí lo mismo. Se cumple la primera condición. Y la segunda y más importante, ¿no es cierto? Es que para un único valor de X obtenga un solo valor de Y. Este valor de Y se puede repetir, sí. Se puede repetir, pero tiene que ser para un X distinto. Por lo tanto, aquí tengo que para el 1 vale X, para el 2 vale Y, para el 3 vale Y. Ah, profe, aquí se repite. No. Aquí tengo para 2X distintos, tengo el mismo valor de Y y eso se puede cumplir, sí. Eso sí. Y acá para el cual lo tengo a Z. Entonces, esta cumple con la definición de función. Esta también la cumple, ya que para un único valor de X obtengo un valor de Y. Un único valor de X, un valor de Y, un único valor de X. Pero, profe, es el mismo, no importa. Es como la función constante, lo que hablábamos delante. Es como esta recta dependiente cero. Cuando X va tomando estos valores, vale siempre lo mismo. ¿Sí? Eso también es una función. No hay problema con eso. En cambio acá, para este mismo valor de X tengo dos valores de Y. ¿Se fija? Y eso no puede ser. Así que esto no cumple con la segunda condición para que esta relación sea función. Por lo tanto, la correcta es la 1 y la 2, la letra E. Ok. Vamos con la siguiente pregunta, con la pregunta 6. Aquí es la misma pregunta anterior, solamente que acá teníamos relaciones, acá tenemos gráficos. Para que sea función, ¿ya? Obviamente la primera condición la cumplen todas, ¿sí? Porque aquí no nos dicen cuáles son los elementos del conjunto de la primera gráfica que hay acá. No nos dicen cuáles son los elementos del conjunto, así que lo asumimos. Todas cumplen con la primera condición para que sea función. Es la segunda donde siempre hay que tener cuidado. ¿Qué nos dice la segunda condición? Nos dice que para valores de X distintos tengo que tener diferentes Y, o pueden ser iguales, ¿sí? Pero tienen que ser los X distintos. La primera claramente lo cumple, ya que para un valor de X obtengo un valor de Y, para un valor de X obtengo un valor de Y, para un valor de X, un valor de Y, para otro valor de X, otro valor de Y, ¿se fija? Etc, etc, etc. También cumple con la segunda condición, la segunda, por supuesto que sí, ya que para un valor de X, un valor de Y, otro valor de X, otro valor de Y. ¿Fija? En cambio acá, fíjese, para un valor de X,
yo obtengo dos valores de y, más encima diferente. Obtengo ni uno y un y dos para el mismo valor de x, y eso no puede pasar. ¿Se fija? Por lo tanto, esta no es función y la letra correcta correspondería a la letra C, ¿no es cierto? Ok. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Ya? Mire, recordemos algunos conceptos, por ejemplo, la función lineal. ¿Qué tenía que pasar para que una función fuera lineal? Tenía que partir desde el origen. ¿Ya? Además que aquí, por ejemplo, para los dos últimos valores, para el 3 y el 4, para estos valores de x, recuerden que esto representa los x, esto representa los y, esta función se volvería así, si fuera lineal al principio. Después no sería lineal, sería una función constante, así que lineal no es. ¿Ya? Aquí vemos que cumple, es función, ¿cierto? Pero veamos si es lineal. Lineal no es porque tendría que partir desde el origen, y aquí no tenemos esa información. O sea, tendríamos que tener un 0 acá de partida, y no hay un 0. Y lo segundo es que para el elemento 3 y el elemento 4 tenemos la misma imagen, ¿sí? El mismo valor de i. Entonces esta función, si fuera lineal, después se transformaría en una función constante acá. Por lo tanto, no es lineal. Para que sea inyectiva, tiene que ser 1 a 1, es decir, para un único valor de x, tengo que tener un único valor de y, único. No se puede repetir, aunque sea la x distinta. En cambio, para estos dos valores se repite, se fija el valor de y. Por lo tanto, no es inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva, porque ya para que sea biyectiva una función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Y tampoco son todas, así que me queda sobreyectiva nada más. ¿Cuál es la condición para que sea sobreyectiva? Es de que el recorrido de la función sea igual al conjunto, perdón, el recorrido de la función sea igual al conjunto B. Y en este caso, el recorrido toma todos los elementos de B, así que cumple con la sobreyectividad. Vamos con la ficción de la figura. Sobreyectiva no es, ¿por qué? Porque deja afuera el recorrido de la función, tiene que ser igual al conjunto B. Y en este caso deja fuera el 2, así que sobreyectiva no es. Si no es sobreyectiva, tampoco es biyectiva. ¿Ya? Inyectiva, para que sea inyectiva, tiene que ser para un único valor de x, un único valor de y, único, no que se repita. Por lo tanto, sí lo es. Es inyectiva esta función que está aquí. Es la alternativa correcta en este caso. Para las personas que vienen llegando a la sala, voy a volver a repetir lo que he repetido. Estamos haciendo, no se ha equivocado de clase, estamos haciendo la retroalimentación de la prueba número 1. ¿Ya? Estamos haciendo la retroalimentación de la prueba número 1, ¿para qué? Para que yo después el viernes suba una remedial, para todos aquellos que quieran darla. ¿Okay? Yo creo que además de la remedial voy a subir una tarea, y la tarea va a ser para todos. Cada 2 tareas una nota al libro. ¿Okay? Para que suban su nota, y en la última oportunidad para las personas que me deben la nota número 1. Después de esto les voy a poner un 1, si no me dan esta última prueba. Y no es que por ser malo ya, sino que más bien es que no, las reglas son así. No se puede esperar más. En fin. Sigamos entonces. Pregunta 9. ¿Cuáles son biyectivas aquí? Para que sea biyectiva tiene que ser 1 a 1 y además sobreyectiva. Para que sea 1 a 1, para cada x tiene que haber un único y, sin repetirse. Esta claramente cumple con la inyectividad. Inyectiva. Ya que para cada uno de los elementos de x obtengo una imagen única, irrepetible.
Y también es sobreyectiva, ¿sí? También es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para que sea sobreyectiva, el recorrido de la función tenía que ser igual a todos los elementos del conjunto B. Y en este caso está tomando todos los elementos del conjunto B. Sí. La segunda también, claramente es una recta, y las rectas por excelencia cumplen con la condición de que son uno a uno y son sobres al mismo tiempo, por definición. Son inyectivas y son sobreyectivas, es decir, son biyectivas, que es lo que nos está pidiendo. Y esta claramente no, de hecho no es ni siquiera de función esta cuestión. ¿Por qué no es función? Porque para este ni siquiera es función. Para este valor de x obtengo dos valores de y distintos, mire, y también tengo un valor negativo de y. Dije así que no, chao, descartado. Por lo tanto, la alternativa correcta es la 1 y la 2. 1 y 2, ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, si f de x es igual a 4, esta es una función constante, ¿no es cierto? Es la función constante porque para cada valor de x, cuando x valga 1, 2, 3 o negativo, da lo mismo, esto va a tener el mismo valor del 4. ¿Sí? Para cada valor de x, para cualquiera de estos valores de x, o negativo, positivo o 0, la función siempre va a valer 4. Y h de x igual a x, esta es la función de identidad. Si x vale 1, eso vale 1. 2, 2, es un reflejo, ¿sí? Función de identidad. Era la función que pasaba por el origen, ¿se acuerdan? Y su ángulo pendiente era 45. Si x vale 1, y vale 1. Si x vale 2, y vale 2. Etcétera, etcétera. Si x vale menos 1, y vale menos 1. Esta es la función identidad. Entonces, ¿cuál es el valor de esta expresión que está acá? La función f evaluada en cualquier número siempre es 4. Da lo mismo el número que yo coloque aquí, siempre va a ser 4, una función constante. Y h4, una función de identidad, 4 es igual a 4. 4 por 4, 16. Así de simple. ¿Sí? Esa es la función constante. Da lo mismo el número que yo coloque acá, no la puedo evaluar, siempre vale 4. Y esta es la función de identidad, el número que yo pongo acá es el valor de la función. Ahí está claramente. 4 por 4 finalmente, ya que se está multiplicando esos dos de ahí. La función f multiplicada por la función h, y eso es 16. Facilito. Ok, vamos con la pregunta 11. Dice, un plan de internet móvil cuesta 10 luquitas de cargo fijo, el que incluye 1000 megabytes para navegación y descarga. Por cada 1 megabyte adicional se cobrará 250 pesos. Claramente es una función lineal, ¿ya? El cargo fijo es una función afín, ¿sí? Lo bueno es que las funciones afín partían desde, esto sería C. ¿Se acuerda que la función tenía que ser igual m de x más c? ¿Se acuerda, no? Donde m era la pendiente, ¿sí? En este caso, la pendiente sería lo que se cobra por cada megabyte. 250 sería la pendiente. Entonces la función f de x sería pendiente 250. X sería el valor de cada megabyte, ¿cierto? Sería X. Y C sería el cargo fijo, las 10 luquitas. Parte desde aquí de una función lineal. 10 luquitas. Ahí. Oh, Margot. Ahora sí, ahí está. Ahí. Otra vez. Perdón, chicos. Ahí sí. Ya. Ahí estamos. Son los 10.000. El cargo fijo. Esta es la típica función lineal, pues miren. Perdón, la función afín. ¿Se acuerda? Esa función que vimos hace poco. La pendiente aquí sería lo que se cobra por cada megabyte adicional. X sería el número de megabytes, ¿cierto? Es decir, para 0 megabytes obtengo un cargo fijo de 10 lucas, que siempre me lo van a cobrar. Entonces la respuesta correcta a esta pregunta es la B. ¿Se Los 50 por X más 10 luquitas. Ahí está. Ok,
Ok, vamos con la siguiente pregunta de la prueba 1. La 12 dice, si f de x es igual a 3x menos 2, partido en x más 6, entonces, ¿cuál es el dominio de f? El dominio eran todos los valores de x. Aquí puede tomar cualquier valor real menos el menos 6, porque el menos 6, cuando x valga menos 6, esta función se va a hacer 0 en el denominador y eso va a ser indefinido, no va a estar definido. Cualquier división por 0 no está definida, por lo tanto, sería todos los reales menos el menos 6. Esa sería la respuesta. Acá, si f de x es x menos 1 partido en x menos 2, entonces la función inversa evaluada en 4. Para calcular la función inversa reemplazamos esto por y, ¿sí? Nos quedaría y igual a x menos 1 partido en x menos 2. Luego despejamos x, ¿sí? Tenemos que despejar y que así que pasamos para allá multiplicando y aplicamos distributiva. Nos queda y x menos 2y igual a x menos 1. Y finalmente, este lo pasamos para allá y este para acá para ordenar un poco y factorizamos, ¿no es cierto? Factorizamos por y nos va a quedar x, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón. Tiramos el x para acá, ¿no es cierto? Y factorizamos por y. ¿Sí? Voy a hacer acá mejor. Nos quedaría y por x menos x, ¿no es cierto? Igual a 2y. Está fallando el lápiz. Y menos 1. Ahí sí. ¿Ya? Ahora factorizamos por x, perdón, ahí estaba, y menos 1 igual a 2y menos 1. Y ahora despejamos x, ¿cierto? Que ese era nuestro objetivo, nos queda 2y menos 1 partido en y menos 1. Y ahora reemplazamos este valor por f a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Y ya encontramos su inversa. Y estos valores de y los reemplazamos por x. Menos 1, ¿cierto? Partido en x menos 1. Y luego nos piden que evaluemos en 4, es decir, reemplacemos por 4 acá. 4 por 2, 8, 8 menos 1, 7, ¿cierto? Y acá x sería 4, 4 menos 1, 3. Es decir, 7 tercios. Ahí estaría la E. ¿Okay? Vamos con la 14. Dice, en la siguiente figura, perdón, en la siguiente función de la figura, ¿cuál de las siguientes observaciones es verdadera? La imagen de B es 1. No, eso no es verdadero. ¿Sí? De hecho, B no tiene imagen, por si acaso. Las imágenes siempre son los valores de Y. 1 tiene imagen, y la imagen de 1 es B. 4 tiene imagen, y la imagen de 4 es B. Ahí sí. 2 es la variable dependiente. Recuerden que X siempre es independiente e Y siempre es dependiente. Por lo tanto, no lo es. 2 es una independiente. La figura no representa una función, la figura claramente sí representa una función. Lo que no es una función 1 a 1, ni tampoco es una función sobre, fíjese. En fin, sí es una función. 4. ¿Es una variable independiente? Por supuesto que sí, ya que los valores de x son variables independientes, por lo tanto aquí la respuesta correcta es D. Vamos con la siguiente pregunta. Dice 15. Observando la gráfica de la función definida por partes, ¿cuál es el valor de la función evaluada en 1,5? Esto es muy, pero muy fácil. Recuerde que eso que está ahí entre paréntesis es el valor de x. Es el valor de x, ¿no es cierto? Lo que está ahí adentro corresponde al valor de x. Y el resultado de eso va a ser la imagen, el valor de y, que es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Me piden que evalúe la función en 1,5, me voy al 1,5 y voy dándome cuenta que y sigue de largo. Y llega acá, pues, ¿cuánto vale 1? Esa es la imagen de la función evaluada en 1,5. Así de fácil era esta pregunta, mire. Y muchos se equivocaron acá. ¿Eh? Esta es una función definida por partes. ¿Sí? El circulito vacío indica que no toma. ¿Ya? No toma este valor. Y si lo tomara, y este también lo tomara, no sería una función. ¿Ya? ¿Sí?
Por lo tanto, pasa hacia acá y llega aquí. Aquí toma el valor de I, este punto que está acá, y el valor de I vale 1. Y es así de simple. La pregunta dice, el precio de un ramo de rosas depende del número de rosas que lo componga. En este caso, A, la variable dependiente es el precio. Por supuesto que sí. El precio de un ramo de rosas depende, mire. Lenguaje, solo lenguaje. Aquí no hay nada de matemática. El precio de un ramo de rosas depende del número de rosas. La variable dependiente es el precio, por supuesto. El precio de un ramo de rosas depende. Dice, y por lo tanto, alternativa correcta, letra A. ¿Ok? Pregunta 18. Dada la función f que asocia a cada número su triple menos 2 unidades. ¿Cuánto es f menos 2? La función f, entonces hay que descubrir cuál es. Esto también es solamente lenguaje. Dada la función f que asocia a cada número su triple. Se asocia a cada número su triple menos 2 unidades. Eso es. ¿Lija? A cada número su triple, 3 por el número menos las 2 unidades. Pues eso me está diciendo. ¿Cuánto vale f evaluado en 2? F evaluado en 2 es 3 por 2 menos 2. 3 por 2, 6, 6 menos 2, 4. ¿Se fija? Súper, pero súper fácil la prueba 1. Mire. ¿Cuál es la función inversa de esta función que está acá? De nuevo, reemplazamos f de x por y y luego despejamos x, el cual lo pasamos multiplicando ya y nos queda 4y. Y despejamos x, ¿no es cierto? O sea, pasamos f para allá y este para acá, nos queda, o mejor, este para allá, nos queda 2x igual a 4y más 3. Y luego pasamos el 2 dividido, nos queda que x es 4y más 3 partido en 2. Y luego reemplazamos esa x por f de x a la menos 1, ¿no es cierto? Ya que es la inversa. Y los valores de y por x. 4x más 3 partido en 2. Y eso está ahí. La B. ¿Se fija? La respuesta correcta es la letra B. Y nos vamos por la última pregunta de la prueba. Y antes de hacerla, les voy a repetir que esto se hace eh, para hacer una remedial, para los que tengan bajo las notas o los que quieran subir simplemente la prueba 1. Y es la última oportunidad que den la prueba 1 las personas que no la han dado nunca. Después de esto les voy a tener que poner un 1 en Profe, y dígame, ¿y cuándo va a ser la remedial? este viernes. Le voy a dar harto tiempo para que la haga, ¿ya? No Ah, ya, hay gracias, problema. profe. Sí. Y además yo creo que va a subir una tallerita cortita para tener una notita acumulativa, pues cada dos, una nota al libro. Ya recuerden que le conviene tener varias notas, así va subiendo el promedio. En fin, dice 20. El siguiente diagrama presenta la función f. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La función es inyectiva, pero un único valor de x, un único valor de y. Pero un único valor de x, un único valor de y. Un único valor de x, un único valor de y. Por supuesto, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? No, porque deja el día afuera, y para que sea, la condición para que sea sobreyectiva es que el recorrido de la función sea igual a todo el conjunto B. Y aquí está dejando afuera el 10. ¿Sí? Por lo tanto, no es sobreyectiva. El recorrido de F, el recorrido, ¿no es cierto?, son los valores de I, es el 0, el 1, el 9, y es todo, eso es el recorrido, ya que el 10 no lo toma nadie. Por lo tanto, esa tampoco es correcta, y la alternativa correcta es la A. Solamente 1. Ya, muchachos, quedamos hasta acá.
Profe, Sí, dígame. que lo que pasa, no sé si le habrá pasado a otros, pero en la segunda prueba se me repetían alternativas, como por ejemplo las alternativas de 1, 2 y 3. Por ejemplo, decía 1, decía una cosa y las 2 y 3 eran lo mismo. Eh, Mire, no creo porque voy a ver en los comentarios que van a hacer las pruebas y en realidad nadie me ha hecho un comentario así. Es primera vez que... Porque yo cuando subo las pruebas, al ratito ya me llegan los comentarios cuando está mal una pregunta, por ejemplo, cuando se sabe al tiro, porque llegan 2 o 3 correos con la misma inquietud. Pero mire, igual déjeme revisar su prueba, porque yo igual tengo acceso a lo que usted respondió y puede ser que le pase eso. ¿Por qué no? Voy a revisarlo. Yo creo que la prueba más tardar va a estar puesta en la nota número 2 mañana. ¿Ya? Mañana va a estar puesta la nota número 2 en Webclass. Vicente, voy a revisar su prueba, ¿ya? Y si no, se la puedo subir de nuevo, no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, profe, en el chat también están diciendo que les pasó harto lo mismo. A ver, dice, vea el chat dice, profe, de hecho le mandé un correo diciendo eso. Ya me acordé, tiene razón. Sí, yo les dije que la iba a eliminar, ¿o no? No, son lo mismo la Sofía. Sí, yo les dije que la iba a eliminar. ¿Lo recuerdan? O no sé qué le respondí, algo le respondí, ya, déjeme verlo, tranquilo, yo les voy a dar solución a todo, ya, no se preocupe. Aquí no hay problema. Déjeme revisarla, yo creo que en la tarde le voy a hacer un ojito y voy a darle solución a los problemas de la prueba, ¿ya? No hay problema con eso. Ya chicos, vayan a comer algo, no sé, los que no han almorzado. Ya muchachos, no hay problema, siempre va a haber manito aquí, en esta asignatura. Ya chicos, nos vemos, chao. Chao, profe. Profe, gracias. Chao.